Espíritu Santo, promesa del Padre, se está derramando. Bendiciones del cielo pueden contemplarse, cual lluvia temprana. Mensajeros del cielo, mensajes de vida, y cantan y oran. Una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día presente del Pentecostés. Una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día presente del Pentecostés. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, promesa del Padre, se está derramando. Bendiciones del cielo pueden contemplarse, cual lluvia temprana. Mensajeros del cielo, mensajes de vida, y cantan y oran. Una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día presente del Pentecostés. Una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día presente del Pentecostés. Si nosotros pedimos la unción de lo alto, también gozaremos. Espíritu Santo, llene nuestras vidas de gozo y de paz. Bellos dones tendremos y de fiesta estaremos, cantando aleluya. Sanarán los enfermos al ponerle las manos, porque Dios es el mismo de ayer hasta el fin. Sanarán los enfermos al ponerle las manos, porque Dios es el mismo de ayer hasta el fin. En el día del lado, cuando Cristo descienda con grande potencia, cantarán las estrellas, los cielos y mares, los ríos y montes, y todo el universo irá declarada la gloria de Cristo. Qué glorioso ese día cuando Cristo encienda, pues a todos sus fieles arrebatará. Qué glorioso ese día cuando Cristo descienda, pues a todos sus fieles arrebatará. Bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos. Le voy a pedir que abra su Biblia al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, del 1 al 11. Vamos a estar ahí. Ya que lo encuentre, se pone de pie para darle lectura a la palabra del Señor. Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11. Y así dice la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro,
Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre amado, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que seas a través de ella que nos hables, que podamos entenderla, comprenderla y ponerla en práctica, Señor. Que podamos sacar de aquí estos principios, Señor, que tú tienes, estas verdades, Padre, para aplicarlas a nuestras vidas. Y de esa manera, Señor, que tú nos dirijas en nuestro diario vivir. Queremos glorificarte con la manera que vivimos, Señor, con la manera que nos comportamos unos con nosotros, Padre Celestial, para que tú te glorifiques en nosotros y el mundo pueda ver que en verdad te conocemos, porque así dijiste tú, Señor, que en esto conocerán todos que sois mis discípulos y tenéis amor los unos por los otros, Señor. Que siempre, Señor, nos ayudes, Padre Celestial, a reflejar ese amor que tú, Señor, nos tienes, para que podamos ser conscientes, Padre, de que tú, Señor, amas a todas las personas, Señor, y que tú quieres, Señor, la salvación de sus almas, de aquellos que todavía no te conocen, Señor. Que tú sí no estás de acuerdo con su pecado, pero tú quieres la salvación de ellos, Padre. Úsanos, Señor, para que podamos llevar este mensaje de salvación a las almas perdidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? En este momento que nos encontramos aquí en el pasaje que leímos, hermanos, cuando Cristo viene al lago de Genesaret, Cristo está en los comienzos de su ministerio. Aquí todavía no ha escogido a sus apóstoles. Aquí vemos a Jesús, lo vemos solo. Sus discípulos todavía no están con él. Y Jesús aprovechó este milagro que hizo ante los ojos de Pedro y sus compañeros para llamarlos a dejar todo y seguirle a él. Lo que Cristo hizo para Pedro en ese momento, lo que le pidió, no tenía sentido. Pero Pedro decidió confiarle a Cristo con su voluntad y con su alma. Y desde ese día Pedro llegaría a ser un pescador de hombres. Pedro dejó todo atrás cuando escuchó el llamado de Jesús a seguirle. Pedro hizo la mejor decisión de su vida. Del fracaso a la victoria. Pedro en este punto era un pescador fracasado. Trabajaron toda la noche, como él mismo lo dice, y no pescaron ni un resfriado. No pescaron nada. Pero el Señor Jesucristo lo llamó a ser pescador de hombres. Y más adelante le voy a mostrar en la palabra de Dios cómo miles de personas llegaron a los pies de Cristo a través del mensaje que Pedro entregó. Así que por eso le titulé a este sermón del fracaso a la victoria. Y hermanos, cada uno de nosotros nos vemos reflejados en Pedro.
o usted no. El mundo nos dio bien y bonito a la mayoría de nosotros, ¿o no? Hay un canto que dice: cuando nadie me quiso amar, ¿verdad?, que el Señor estuvo ahí con los brazos abiertos para amarnos, cuidarnos y traernos hasta este momento. Hoy vamos a ver qué hacer cuando no entendemos lo que Cristo hace en nuestras vidas. ¿Qué hacer cuando no entendemos lo que Cristo hace en nuestras vidas? Hermanos, los mandatos de Cristo, los vemos aquí, los mandatos de Cristo versus la sabiduría humana, versículo 1 al 4. Vemos ahí que Cristo le manda a Pedro a hacer algo que para Pedro no tiene sentido. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro y sus compañeros habían pasado la noche pescando. Regresaron a la orilla cansados, desvelados y con las manos vacías. No habían pescado nada. Empezaron a lavar sus redes para dejarlas listas para el próximo día, esperando que les fuera mejor el siguiente día en la pesca. Pedro y sus compañeros estaban cansados, sí, muy cansados, desvelados, quizás con hambre. Lo único que querían era irse a sus casas y descansar y comer, quizás. Pero ahí estaba Jesús predicando la palabra de Dios. Y Jesús le pidió a Pedro que alejara la barca un poco de la multitud. Y sentándose en la barca empezó a enseñar a la multitud. Pedro y sus compañeros le escuchaban también. Ellos ya conocían a Cristo, ya lo habían visto antes y les gustaba escucharlo hablar la palabra de Dios. Lucas 4, 38 y 39. Por eso le digo que ya conocían a Pedro, al Señor Jesús, desde antes que lo llamaran en este momento. Lucas 4, 38 y 39. Dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de ¿quién? Simón. De Simón. Este es el mismo Simón, Pedro. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Si vemos el comienzo del Evangelio de Lucas hasta este momento, Pedro todavía no anda con Jesús. Pedro y los apóstoles todavía no están con Jesús. Más adelante, aquí en el Evangelio de Lucas vemos cuando llega el momento de escoger a los 12 apóstoles. Pero aquí todavía no. Por eso Pedro anda pescando y sus compañeros andan pescando todavía, porque no andan siguiendo todavía al Señor Jesús. Al terminar de enseñar al pueblo, Jesús le manda a Pedro que regrese al mar a pescar. Esto para Pedro, en verdad, hermanos, no tenía sentido. Él era un pescador experimentado. Sabía que a esa hora ya no había peces. Sabía que en un lugar tan cerca de la orilla no había pescados.
Su propia sabiduría le decía que no era posible pescar nada en ese momento. Su razonamiento humano estaba en completo desacuerdo con el mandato de Cristo. Pero Cristo entiende al hombre. Él comprende las dudas que hay en su corazón. Él sabe cómo somos nosotros, que a veces hay dudas. Él nos manda a hacer algo y uno piensa, pero yo creo que por este lado es mejor, ¿verdad? ¿O no le ha pasado a usted? Pero siempre, hermano, hermana, someta su voluntad al mandato de Cristo y le va a ir bien. Le va a ir bien. Dicen que los pilotos cuando vuelan les enseñan a confiar o guiarse por el panel de los instrumentos que tiene ahí, todos los botones ahí que le dicen, ¿verdad?, cómo va la altura y todo eso, ¿verdad? Le enseñan a guiarse por eso, porque muchas veces cuando andan en la altura, ellos piensan que van de cabeza y quisieran, pero sus instrumentos le dicen, vas bien, vas bien. O ellos piensan que van de bajada, pero, o sea, cuando está todo nublado no se puede ver, pero ellos tienen que confiar en los instrumentos ahí, en el panel ese que lleva ahí. Aunque su razonamiento le dice, no, te vas a estrellar, vas para abajo. Así también nosotros muchas veces pensamos, esto es lo mejor para mí. La palabra de Dios dice esto, pero yo tengo mucha sabiduría. Yo he leído muchísimos libros, he estudiado y yo sé que es lo mejor. Y sé que si hago esto, lo que Cristo me está mandando, a lo mejor me va a salir mal. Tenga cuidado con ese razonamiento. Cristo sabe qué es lo mejor para usted, ¿o no? Él sabe qué es lo mejor y Él quiere lo mejor para nosotros. Nunca confíe en su propio razonamiento, mucho menos nunca confíe en su propio corazón. Como hispanos somos bien, como le dijera, propensos a confiar en las corazonadas. ¿Ha escuchado? Yo tengo la corazonada de que esto. No confíe en sus corazonadas. Como cristiano, como cristiana, confíe en la palabra de Dios. Y aunque su corazón le esté llevando para allá, usted diga, no, es para acá. Porque la palabra de Dios dice así. ¿Qué no dice en la misma palabra? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No dice, el corazón mío es mi lámpara y mi lumbrera. ¿Verdad que no? No, es la palabra de Dios. Así que tenga cuidado, hermano, hermana, no se guíe por lo que usted cree, guíese por lo que dice Dios en su palabra y nunca le va a ir mal. Luego vemos que la sabiduría humana debe someterse al mandato de Cristo. Versículo 5 dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, me puedo imaginar a Pedro como ahí le contesta al Señor Jesucristo, como diciendo, Señor, pero es que no entiendes. Toda la noche hemos estado trabajando, dice Pedro, y nada hemos pescado. O sea, eso es como él se está sintiendo. Él está diciendo, yo creo que no hay nada, Señor. Ya los pescados ya se fueron a dormir también. Pero me gusta lo que dice después. Dice, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Gloria a Dios.
porque a Pedro le fue bien, porque fue obediente a la palabra de Dios. Pedro le dice a Cristo lo que él piensa. No hay nada de malo con ser sinceros con el Señor Jesucristo. Jesús ya sabía lo que Pedro estaba pensando. Cristo ya sabía lo que Pedro estaba sintiendo. Para Pedro era algo inconcebible lo que Jesús le estaba mandando hacer. Me recuerdo ahorita como aquella persona gobernante que fue con el profeta, que tenía la lepra y que le dijo que ni lo recibió. Creo que era Eliseo o Elías, uno de los dos, se me confunde Eliseo con Elías. Y le dijo que ni lo recibió en su casa. Antes de llegar le dijo, ve y métete al río ya. Y él se enojó y él esperaba otro recibimiento. Pero una persona sabia a su lado le dijo, si te hubiera mandado a hacer algo más difícil, ¿lo harías? ¿Cuánto más esto? Ve y hazlo. Y fue y se sumergió en el agua, así como le dijo el profeta, y fue sano. Cuando los mandatos de Dios interfieren, hermanos, con nuestra propia sabiduría, haremos bien en desechar nosotros nuestra sabiduría y obedecer a Dios. Y nos va a ir bien siempre, siempre, siempre. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros en la misma situación? Cuando estamos seguros que ya hicimos todo lo posible por resolver el problema y no pudimos, y vemos en la palabra de Dios que dice, por ejemplo, en Filipenses 4:6, que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y decimos, ¿orar otra vez? Pero si ya he orado, quizás hasta se molesta si su hermano le dice que ore. Puede pensar que estos cristianos todo lo quieren resolver con oración. Pero no hay otra manera, hermanos. La oración mueve la mano de Dios, dijo alguien. Es la oración y Dios nos quiere mantener ahí en comunión con Él, en la oración. ¿Sabe que yo cuando era un adolescente, yo me molestaba con mi mamá? Porque a veces, no mucho, pero de vez en cuando le platicaba algo y ¿sabe cuál era la respuesta de mi mamá? Ten fe en Dios, hijo. Y yo decía, usted todo lo quiere resolver con eso. Y me molestaba tanto que me decía, ten fe en Dios, hijo. Ella en ese tiempo no conocía a Cristo. Yo menos, ¿verdad? Me enojaba, me molestaba que me dijera eso. Pero cuánta razón tenía. Nuestra fe, hermanos, no debe de apagarse nunca. Tenemos que tener fe en nuestro Señor Jesucristo, cuanto más ahora que ya le conocemos. Notemos, hermanos, la actitud de Pedro. Aunque él sabe por experiencia que a esa hora ya no hay peces en ese lugar, sin embargo, con una actitud de obediencia le dice a Cristo, mas en tu palabra echaré la red. Aunque haya dudas, aunque nuestros sentimientos nos digan otra cosa, siempre haremos bien en obedecer a Cristo en lo que Él nos manda. ¿O no? Aleluya. Nunca se aparte de la voluntad de Dios. Usted no sabe más que Dios. Podemos equivocarnos, podemos estar sinceramente equivocados. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántas personas piensan, si yo entrego mi corazón a Cristo, ya no me voy a poder divertir? O algunos jóvenes dicen,
Cuando yo tenga tu edad, entonces sí, me voy a hacer cristiano. Cuando esté viejito como tú, me voy a hacer cristiano. Porque yo no quiero dejar de divertirme. Hermanos, ¿nos divertimos nosotros? ¿Sí? ¿Sí? Sí, dicen los hermanos, sí. Quizás dicen a los jóvenes, pero pues sí, ya están viejitos. Ya. No, hermanos, pero no nos convertimos ayer, ¿verdad que no? Hace 40 años me convertí y era un jovencito yo. Era un joven, aunque no lo crean. ¿Y sabe qué? Nos divertíamos en la iglesia. Hacíamos salidas, íbamos a diferentes lugares, a parques y jugábamos sanamente, hermanos, sin necesidad de la cerveza, sin necesidad de drogas, sin necesidad de otras cosas. Disfruté yo ¿cuántos años? Ya hasta se me olvidó cuántos años pasé de soltero desde que conocí a Cristo hasta que me casé. Creo que fueron 9 años. 9 años. Disfruté esos 9 años sirviéndole al Señor. Nos reuníamos los jóvenes y teníamos buen tiempo, sanamente. O sea que el cristiano se divierte sanamente. Y lo más bonito es que tenemos paz en nuestros corazones. Dios sabe lo que necesitamos, ¿verdad? Déjeme le cuento otro poquito. Antes de los 9 años, antes de que me casara, yo ya quería casarme. La verdad, ya me quería casar. En mis últimos 2 años, ya pedí a los hermanos que oraran por mí. Hermanos, oren, porque yo ya quiero casarme. Ok, ahí tenía los hermanos orando, ¿verdad? Orando. Y a veces sí se desespera uno un poquito. A veces se le quieren ir los ojos a uno por allá, por el mundo, ¿verdad? Y diciendo, pues si aquí no hay, pues allá hay, ¿verdad? Allá hay. Pero el Señor me decía, no, tienes que esperar. Y sabe que le doy muchas gracias a Dios porque me mantuvo esperando. Me dio la esposa que necesitaba. La esposa que necesitaba, que siempre me ha apoyado en la obra del Señor. Nos conocimos en la iglesia. Yo servía en ese tiempo, tenía el ministerio de convalecientes. Íbamos 2 veces al mes aquí por la Montebello, por la Beverly Montebello. Hay unos lugares ahí de personas mayores. Íbamos y les llevábamos la palabra, la música, unos cantos, y les predicábamos un sermoncito por ahí cortito, y éramos un grupo como de unos 20 hermanos, 20 jóvenes, y ahí nos conocimos con mi esposa, y ahí sirviéndole al Señor, y hasta ahorita ahí va, no me ha dejado, no me la puedo despegar, ahí está. No le voy a decir. Oh, sí, ¿verdad? No, pero es la verdad. Qué bueno, y le doy gracias a Dios por eso. No podría hacer la obra sin ella, hermanos. No podría hacer la obra sin ella. Y todo gracias a que el Señor me mantuvo esperando. Aunque mis razonamientos me decían, ¿verdad? Pero es una buena muchacha. Mira, sí, pero no conoce al Señor. Pero tú la evangelizas. Eso es el pensamiento de algunos cristianos. Tú le llevas el evangelio y le compartes. Es mejor esperar. Es mejor obedecer al Señor antes de obedecer nuestras propias, nuestros sentimientos, hermano, lo que nosotros pensamos. Ok, pueden seguir adelante. Podemos seguir adelante. Vemos ahí el versículo 6 al 10. La obediencia a Cristo siempre es recompensada. La obediencia al Señor Jesucristo siempre es recompensada. Versículo
6 al 10. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro fue mar adentro como le indicó Jesús. Echó la red, y cuál fue su sorpresa al ver una gran cantidad de peces como nunca antes había visto. Era como si los peces todos se reunieron ahí donde él echó la red. Esto fue un gran milagro que Cristo hizo ante sus ojos. Recompensó la obediencia de Pedro. ¿Qué hubiera pasado si Pedro le hubiera dicho a Cristo: Señor, yo te tengo mucho respeto y me gusta escucharte, pero tú de pesca no sabes nada? Tú eres carpintero. Tú pasaste tu vida, toda tu vida en la carpintería, yo en la pesca. Yo soy el experto en esta área. Lo siento, pero yo me voy a descansar. Tengo mucha hambre y ya quiero dormir. Ahí nos vemos. Hasta mañana. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera hecho eso? Pedro se hubiera perdido esta grande bendición, la pesca de su vida, además de reconocer el gran milagro que Cristo hizo delante de él. Todo eso Pedro se hubiera perdido si no hubiera hecho caso a lo que Cristo le dijo. Y de nuevo, regresando conmigo, casi nunca les comparto de mí, pero ¿y qué me hubiera perdido yo si me hubiera ido tras el mundo? Así me hubiera ido, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Dios siempre recompensa la obediencia de sus hijos. Entonces, lo que aprendemos, hermanos, de aquí es que Cristo siempre va a recompensar la obediencia de los suyos. Sea obediente a Cristo, a su Señor que le salvó. Aunque usted cree que lo que le manda no tiene sentido, aunque usted crea que no tiene lógica, hágalo. No pierda la bendición de ver lo que Cristo va a hacer en su vida. ¿Cuántos cristianos pierden bendiciones porque piensan que es que ellos conocen más o saben más que lo que el Señor nos dice aquí en su palabra? ¿O no? Sí, hermanos, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Aunque nos duela, tenemos que obedecer. ¿O no? Hay bendiciones para un cristiano, una cristiana obediente. Y hay mandatos del Señor que son bien específicos ahí, que no necesita de ir a estudiar a un seminario o de ser un doctor en teología para saber qué es lo que quiere decir. Hay mandatos que están ahí bien claros. Por ejemplo, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Lo entendemos? Sed santos, o sea, apartados, apártense del pecado. ¿Se entiende, verdad? Sí. Entonces, no hay para qué buscarle de otra manera. No hay que buscar otras interpretaciones, saber qué quiere decir la santidad. Ahí le va otra también que muchas veces
no nos gusta. Pero aquí está en la palabra. Esposas, respete a su marido. ¿No dice así la palabra de Dios? ¿Qué respeto le voy a dar a este? Se lo tiene que ganar. No, hermana, por favor, mire, la palabra de Dios no le dice respétalo cuando él se lo gane. No, él nomás dice aquí, respete a su marido. Sujétese a su marido. No es que eso, y le busca de una manera para encontrar la salida. No, se está perdiendo bendiciones si usted está siendo desobediente a la palabra de Dios. Es que no sabe, pues no lo ha dejado. Déjelo. Que no lo deje. Ya está algunas hermanas dicen, ok, pues lo voy a dejar. No. Estoy diciendo, déjelo que tome las decisiones, hermanos. Es que sí los vi como que... No. Deje que él tome las decisiones. Deje que él sea el líder de su hogar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que él es la cabeza. El esposo es la cabeza de la esposa. Ah, sí, pero ahí dice, pero no le busque, hermano, no le busque. Es que él es la cabeza, pero yo soy el cuello. Y de aquí no te mueves, la cabeza no se mueve si yo no muevo el cuello. Eso es lo que la mujer piensa. Y dice, yo le voy a buscar por otro lado. Y me ha funcionado que lo trate con mano dura. Y así lo voy a seguir tratando. Por favor, sea obediente a la palabra de Dios. Esposo, también usted sea obediente a la palabra de Dios. ¿Está dispuesto a sacrificar su vida por su esposa, hermano? ¿Ninguno? El hermano sí dice, pues ya es viudo el hermano. No, hermanos, mire, la palabra de Dios nos manda a nosotros como esposos, somos la cabeza del hogar, ¿sí? Eso sí nos gusta, somos los líderes, eso sí nos gusta. Pero trae mucha responsabilidad ser la cabeza y ser el líder. Usted tiene que dirigir. Usted tiene que demostrar ese amor a su esposa. Dios dice la palabra de Dios que ame a su esposa, así como Cristo ama a la iglesia, que se dio a sí mismo por ella. Y no le busquemos. Hay esposos que dicen, no, que voy a amar a esta mujer. Si me trata como con la punta del pie, usted ámela, aunque lo trate mal. Sea obediente a la palabra de Dios. Hay cosas, hermanos, que no podemos sacarle la vuelta. Así como Pedro, Señor, hemos estado la noche pescando, trabajando y no hemos pescado nada. Mas en tu palabra, dijo, echaré la red. Así usted dígale al Señor, Señor, tú sabes que yo no creo que mi esposo o mi esposa puede cambiar si yo solamente lo respeto o si solamente la amo, pero en tu palabra lo voy a hacer. Y va a ver lo que Dios va a hacer en su vida. Hay muchos mandatos que el Señor nos da que son específicos. Y no los hacemos porque creemos que nosotros sabemos más. No, hagamos lo que Pedro. Yo creo que no, pero si tú lo mandas, lo voy a hacer. Y va a ver, después me cuenta las bendiciones que Dios va a traer a su vida. Notemos luego que, versículo 11 de Lucas 5, Cristo bendice la fidelidad en lo poco para ponerle sobre mucho. Vimos que Cristo
recompensa la obediencia, versículos 6 al 10, y aquí Cristo bendice la fidelidad en lo poco para ponerle en lo mucho. Dice el versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, le siguieron. Pedro reconoció delante de quién estaba. La pesca milagrosa le decía que estaba ante el Dios Todopoderoso. Por eso se llenó de temor, de reverencia, un temor reverente ante la presencia de Cristo. Él miró como lo que él se miró, Pedro se miró como lo que él realmente era, un hombre pecador necesitado de Cristo. Apártate de mí, le dijo, porque soy hombre pecador. Entre más, hermano, hermana, entre más usted y yo nos acercamos al Señor en comunión con Él, más nos damos cuenta de la pecaminosidad que hay en nosotros. La persona que dice, no, yo estoy bien con Dios, yo pues, nomás me faltan las alitas para volar, no ha estado en la presencia del Señor, no se ha visto tal como es, porque dentro de nosotros no hay nada bueno. Si no fuera por el Señor, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Todos los que estamos aquí es por la pura misericordia y gracia de Dios. Así que nunca critiquemos, hermanos, porque es por la pura gracia de Dios que nosotros que continuamos aquí en sus caminos. Y vamos a continuar hasta que Él venga, por su pura gracia, por su pura gracia. Nunca trate de pararse el cuello y decir, mira, yo qué buen cristiano soy, me he mantenido. No, es por la pura gracia de Dios. Ore por aquellos que no son tan fieles, ore por aquellos que los ve que andan por ahí cayendo, como dice, cayendo y levantando. Fue mi vida. Y ya se acordaron de la canción, ¿verdad? Ore por estos hermanos. La hermana Carmen se acordó, ¿verdad? Sí. Ore por estos hermanos, en vez de pararse el cuello y decir, yo no soy como ellos. No, usted está aquí y se ha mantenido por la gracia de Dios. Y ore por ellos para que ellos reconozcan la gracia de Dios también y también empiecen a caminar con el Señor. Lo que sucedió a Pedro no tenía sentido para él, para Pedro. Nunca en su vida había pescado tanto. Sin embargo, Cristo lo estaba llamando a dejarlo todo y seguirle a Él. Miren, se llenaron 2 barcas de pescado. Pedro nunca había hecho una pesca así. Y ahí con el montón de pescados, ahí en las 2 lanchas que casi se hundían. Y luego Cristo le dice, ven, sígueme. Y Pedro se le volteaban los ojos a ver, era mucho dinero. Dejar toda esa pesca que nunca lo había hecho, era algo que no tenía sentido, no tenía sentido. Cristo lo estaba llamando a dejarlo todo y seguirlo a Él. Desde ese momento se convertiría en pescador de hombres. Tiempo después Pedro llenaría sus redes, no de peces, sino de hombres, cuando predicó a Cristo resucitado. Se cumplió la palabra del Señor Jesucristo cuando le dijo que lo siguiera y lo iba a hacer pescador de hombres. Vaya conmigo a Hechos 2:38. Hechos 2:38, y vemos ahí que miles se convirtieron cuando Pedro se levantó y empezó a predicar ese sermón que predicó. Un pescador era Pedro, sí, pero conocedor de la palabra de Dios. Hechos 2:38 al 41.
Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? 3,000 personas. 3,000 personas, imagínense en un sermón que predicó Pedro. ¿Pescador de hombres? Sí, pescador de hombres. Vamos al capítulo 4 de Hechos. Capítulo 4, 1 al 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como, ¿cuántos? 5,000 personas. 5,000 personas. Qué bendición tan grande, hermanos, que el Señor Jesucristo le dio a Pedro. ¿Lo hizo pescador de hombres? Sí, lo hizo pescador de hombres. Vemos aquí tan solo en estos dos sermones que predicó 5,000 y 3,000. 8,000. Imagínense una congregación de 8,000 personas en unos cuantos días. El poder de Cristo estaba trabajando en Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro fue obediente. Porque Pedro rechazó su propia sabiduría, rechazó su propio corazón, lo que él sentía, lo que él pensaba, y obedeció a Cristo. En tu palabra, le dijo, echaré la red. Qué bendición vemos aquí, hermanos. ¿No le gustaría ser así usted? Ser como Pedro, obediente a lo que Dios le dice en su palabra y ver las bendiciones que le va a traer el Señor Jesucristo. Pedro fue obediente y fiel en lo poco cuando era pescador. Obedeció a Cristo aun cuando su razonamiento de pescador le decía todo lo contrario. Por eso Cristo le dio su recompensa. Lo hizo pescador de almas, almas eternas que Pedro guió al Salvador. Si Pedro hubiera hecho su voluntad y no hubiera obedecido a Cristo, hubiera vivido una vida como cualquier otro pescador. Su memoria hubiera pasado al olvido. Nadie conociera que hace miles de años existió un Pedro, un Simón Pedro, si él no hubiera obedecido el mandato de Cristo. Sin embargo, vemos cómo casi todo el mundo conoce de Pedro. Y lo más importante, Cristo conoce a Pedro. Seamos, hermanos, nosotros como Pedro, obedientes a Cristo. Aun cuando lo que nosotros pensamos nos dice lo contrario, recuérdese, Dios sabe qué es lo mejor para usted y Dios sabe qué es lo que usted necesita. Así que dígale al Señor, mas en tu palabra echaré la red. Señor, yo creo que esto es así, pero tú lo mandas, entonces yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque tú lo mandas. Cuando lleguen esos momentos a su vida, hermano o hermana, cuando usted quiere hacer algo de lo cual está completamente seguro, segura, su experiencia le dice que eso es real, que eso es así,
pero usted sabe con toda seguridad que la voluntad de Dios dice lo contrario, no dude en hacer a un lado sus pensamientos, su sabiduría, y obedezca a Dios primero. Le aseguro que nunca se va a arrepentir. Nunca se va a arrepentir si pone a Dios primero, si obedece a Dios primero. Dios es tan bueno que dio a su Hijo Jesucristo, su único Hijo. Él no tenía necesidad de venir a este mundo. ¿O sí? Dios, Cristo es Dios. Él estaba con el Padre y el Espíritu Santo. ¿Por qué vino a este mundo? ¿Por qué se hizo hombre? Y fue a esa cruz del Calvario a morir esa muerte horrenda que murió. ¿Por qué estuvo dispuesto a ser crucificado y dejar que se burlaran de él todos los soldados y todas las personas que pasaban alrededor y se mofaban de él al verlo allá desnudo, colgado en una cruz? ¿Por qué aguantó toda esa vergüenza? Por usted, por mí. ¿Por qué? Porque Él quiere perdonar todos sus pecados. Él quiere llevarlo con Él a la vida eterna. Él sabe que es lo mejor. Usted dice, es que el mundo es muy bonito. No, es más bonito lo que Él le ofrece. El diablo le ofrece muchas cosas pasajeras. Lo que Cristo le ofrece es eterno, es duradero. Si usted pone su fe y su confianza en Cristo Jesús, Él le asegura, fíjese bien, le asegura, y Él es Dios, le asegura, y Él no miente, que en ese momento usted va a tener vida eterna. Si usted confía en Cristo como su Salvador y viene a Él para perdón de pecados, en ese momento usted nace de nuevo. Dios lo ve como una nueva criatura que acaba de nacer sin ninguno de esos pecados que cometió, y va a empezar a vivir de nuevo. Así como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Vamos a hacer una invitación. Aquí todos orando, hermanos, cierren sus ojos, vamos a hacer una oración. Si usted siente el llamado de Dios que le está haciendo, hoy es el día de la salvación. Cristo vino a este mundo para salvarle. Él no quiere que usted se pierda. Él quiere darle vida eterna, Él quiere darle salvación de su alma. Y quiere que viva una vida con gozo y paz y seguridad en Él. El mundo es inseguro. En el mundo hay muchos peligros, hay mucho dolor. Cristo le ofrece todo lo contrario, solamente tiene que rendirle su corazón a Él. Ahí donde está, dígale, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que te he estado rechazando por mucho tiempo, pero hoy he reconocido que tú viniste a este mundo a morir por mí. Perdona mis pecados, salva mi alma, Señor, dame vida eterna. Y gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Si usted ahí donde está, sus pensamientos, quizás no con voz audible o con voz audible, si usted hizo esa oración, me gustaría orar por usted. Nadie está viendo, nomás usted y Dios. Levante su mano. Quiero orar por usted. Si usted vino a Cristo Jesús y lo recibió como su Salvador personal. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Padre Celestial, con todo el mundo, Señor.
Aún aquellos que no te conocen, aquellos que no han rendido tu corazón a ti, tú les estás dando otra oportunidad y tú le das, Señor, la bendición de arrepentirse. Te rogamos, Padre Celestial, porque no sea demasiado tarde, nadie conoce cuando tú nos llames a cuenta, Señor. Que no se demoren aquellas personas que saben que no te conocen y necesitan de ti, Señor. Te ruego, Señor, por ellos, que tu Espíritu Santo les siga dando convicción en sus corazones para que vengan a Cristo Jesús y puedan reconocer cuán bueno eres tú, Señor. Gracias, Padre, bendice tu pueblo y gracias por darnos, Señor, este precioso día. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.